metodología y sistemas de la propia comisión, poder recibir también las participaciones a través de de manera virtual y teniendo una entrada por parte de quienes nos sigan desde sus lugares de origen. Sin mayor preámbulo, le damos la palabra por 20 minutos a las organizaciones peticionarias. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a la ilustre comisión y a la representación del ilustrado Estado de Guatemala. Agradecemos, por supuesto, la concesión de este importante espacio. Quien les habla, Alejandra Nuño de Segil. Me acompañan en la mesa también Pascal Paradis, Julie Dubé y Astrid García, de Abogados Sin Frontera Canadá. También están José González y Analisa Samayoa, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, y precisamente el licenciado Edgar Pérez participará vía remota. Guatemala tiene importantes retos en materia de administración de justicia relacionados tanto con las serias violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado como con las que acontecen en la actualidad. Si bien se han dado importantes avances, estos han causado una serie de ataques y obstáculos que buscan, a toda costa, impedir que funcionarios judiciales realicen su trabajo libre, imparcial y exhaustivamente. En general, la ilustre comisión ha expresado preocupación por, cito, las claras injerencias de los titulares de los poderes ejecutivos sobre el Poder Judicial, las cuales, además de constituir una importante afrenta al principio de división de poderes a los sistemas democráticos, también inciden en perjuicio del acceso a la justicia de las víctimas. Y más recientemente, en su comunicado de última visita a Guatemala, la Comisión manifestó preocupación por la información recibida respecto de la violencia de la que los y las operadores de justicia son víctimas y la falta de respuesta estatal frente a dicho problema. A continuación, por tanto, Pascal Paradis y Julie Dubé expondrán sobre cuestiones de contexto y después Edgar Pérez ilustrará las modalidades de ataques a operadores de justicia. Le cedo la palabra a Pascal Paradis. Muy buenos días a la ilustre comisión y al ilustre Estado. Abogados Sin Fronteras Canadá es una organización que está presente y muy activa desde 2009 en el Guatemala en el apoyo a iniciativas de litigio estratégico de casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos. De manera muy breve, el mensaje que quisiéramos mandar a la Comisión hoy es que los avances recientes en la lucha contra la impunidad en Guatemala desgraciadamente han causado un crecimiento en los ataques, las amenazas y las presiones a contra de jueces, abogados defensores de derechos humanos y otros actores de la justicia. Primero que todo voy a plantear elementos de contextos en 3 puntos rápidos. Primero, impunidad, 2, avances y 3, consecuencias. Bueno, de la impunidad no hablaré mucho porque yo sé que es una situación bien documentada y bien conocida por la Comisión misma, que en Guatemala existe una situación de impunidad estructural generalizada que tiene que ver tanto con el conflicto armado que con la criminalidad contemporánea, cuya tasa queda muy alta. Entonces, avances. Desde 2009 se han dado avances históricos producidos por diversos factores. Primero que todo, resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que han declarado la autoejecutabilidad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tuvo un impacto muy importante y resultó en su turno en decisiones históricas de los tribunales guatemaltecos en casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos. Podemos pensar, por ejemplo, al caso de la masacre de Plan de Sánchez o al caso de la masacre de las 2 Ceres. También se va a abrir la semana próxima el juicio a contra del ex jefe de Estado José Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Otro factor también son los cambios en el Ministerio Público. En los últimos años, el Ministerio Público ha impulsado casos, ha investigado a casos emblemáticos y ha obtenido logros importantes en la lucha contra la impunidad, contra el narcotráfico, en la sanción del feminicidio. Hay que destacar en este sentido el papel de la actual fiscal, la señora Claudia Paz y Paz. Otro factor también es la existencia de comisiones de postulación y de la contribución de la Comisión Internacional contra la Impunidad en el Guatemala han contribuido al nombramiento de jueces idóneos para tales efectos.
Entonces hay que reconocer de manera general la contribución de las autoridades competentes guatemaltecas al establecimiento de un contexto favorable a los avances en la defensa de los derechos humanos. También hay que subrayar la contribución muy importante de la sociedad civil guatemalteca. Han acompañado, han impulsado muchos de los casos emblemáticos, incluso por la utilización de la figura del querellante adhesivo adentro de los casos judiciales mismos. Pues 3 consecuencias. Frente a tales avances, también quedan áreas grises en la reacción estatal y también hubo una reacción bastante fuerte del sector militar, son los sujetos de los cuales mi colega Julie va a hablar. Gracias, Pascal. Existe una política estatal vigente en Guatemala que tiene como efecto de oponerse a los efectos de la autoejecutabilidad de las sentencias mencionadas por mi colega. Por ejemplo, el Acuerdo Gubernativo 370-2012, que fue emitido a finales de 2012 y derogado a principios de este año, tenía como objetivo desconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana respecto a casos de conflicto armado interno para hechos ocurridos antes de 1987, o sea, la fecha de la aceptación de la competencia de jurisdicción de la Corte Interamericana por Guatemala. Esta política estatal tiene como consecuencia de socavar a la dignidad de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y también negar al derecho a la justicia, la verdad, garantías de no repetición y reparaciones. Otro ejemplo que ilustra esa política estatal son, por ejemplo, las declaraciones públicas por parte del presente gobierno, o sea, Otto Pérez Molina, el presente presidente de la República, y otros funcionarios quienes manifiestan de manera abierta que en Guatemala no existió genocidio, y eso a pesar que hay un juicio que está por empezar la próxima semana en contra del ex jefe de Estado, como lo mencionó mi colega, por genocidio. Entonces son presiones políticas, así directamente operadores de justicia. Para cerrar el capítulo del contexto, queremos destacar también varias reacciones que han tenido los militares o exmilitares que se han organizado de manera a luchar en contra de los avances que se han visto realizados en Guatemala en materia de justicia. Por ejemplo, se han utilizado varios campos pagados en los medios escritos nacionales, en los cuales se manifiesta el rechazo a la competencia de la Corte Interamericana y también invocan la amnistía sobre hechos acontecidos durante el conflicto armado y niegan la responsabilidad del Estado para esos hechos. Los invito ahora mismo a mirar un video que hicimos que ilustra varios de estos temas del contexto. Señores comisionados, muy buenos días. En el video pues se muestra básicamente una compilación de artículos de prensa escrita en la que se manifiestan abiertamente tanto abogados como funcionarios, altos funcionarios públicos, haciendo serios cuestionamientos en cuanto a la actuación de jueces y magistrados. Estos señalamientos cuestionan no solo la independencia por supuestas presiones internacionales, sino que al mismo vez se toman posturas claras, tanto a nivel personal como a nivel institucional, sobre asuntos que aún están por conocerse y resolverse dentro de la jurisdicción interna del país. Es más, en alguna de las publicaciones se dice muy claramente que va a comenzar a correr sangre si los procesos que hoy tratan de esclarecer temas del pasado se siguen tratando en los tribunales de justicia. Esto definitivamente genera tanto un clima de presión como un desgaste institucional, tanto para la justicia como para aquellos quienes emiten opiniones de esta naturaleza, y debilita al Poder Judicial de una manera maligna para los procesos de justicia y los avances recientes que se han dado en esta materia en el país.
las partes resaltadas en amarillo son las que contienen las declaraciones más severas. Bueno, después de haber observado el breve video, pues cedemos la palabra al licenciado Edgar Pérez Archila. La primera agradezco la oportunidad de pronunciarme en esta audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y tal vez para resumir en forma muy práctica lo que ya hicieron mis colegas. Yo solamente quisiera decir que efectivamente la transformación del proceso penal o la justicia penal guatemalteca ha conllevado a que efectivamente a partir del año 2009 con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se haya implementado una serie de avances importantes en materia de derechos humanos, tales como la autoejecutividad, la implementación de los decretos 18-2010 y 7-2011, los cuales han dado herramientas importantes para la lucha contra la impunidad. Hace unos pocos años hablar de videoconferencias, hablar de colaboración efectiva, hablar de intercepción telefónica, legales por supuesto, era casi hablar de otras latitudes. La implementación de la oralidad y la publicidad en los procesos ha garantizado la mediación del juez, la resolución inmediata de las resoluciones y los casos ante el sistema judicial penal. Y fundamentalmente la implementación de los principios de tutela judicial efectiva y de reparación digna han dado resultados importantes en los cuales, en casos recientes, Cortes nacionales han ordenado al Estado realizar actos de dignificación y reparación de pérdidas materiales de las víctimas, como por ejemplo en el caso de Dos Cerros, donde un tribunal nacional ordenó al Estado que en el caso de 2 años se repare y se le devuelva las tierras perdidas a las víctimas. Estos casos se dieron a implementar con la elección de la fiscal general, doctora Paz y Paz, en el año 2010, la cual implementó una investigación técnica más profunda, más profesional, que ha conllevado a que los éxitos de la justicia penal guatemalteca no solo sean en materia de derechos humanos, sean en el crimen organizado, sean en el narcotráfico, pero también en delitos de cuello blanco, que por muchas décadas en Guatemala jamás se pensó juzgar. Todo este avance obviamente perjudica a los intereses de los grupos que siempre han estado cubiertos con el manto de la impunidad. Y eso ha agrandado sustancialmente el número de denuncias de operadores de justicia, y las estadísticas del Ministerio Público no nos dejan mentir. Solo en el año pasado, en 2012, hasta febrero de este año, se han presentado 143 denuncias de operadores de justicia. De esas 143 denuncias, 67 son sobre amenazas, lo que representa el 47% de estos hechos denunciados. Solo en lo que va del año, de enero y febrero, se han presentado 43 denuncias, de las cuales 29 son de amenazas, representando un 67% de amenazas contra operadores. Estoy hablando de jueces y fiscales. Aquí, si lo comparamos con una reciente entrevista que tuvo con el expresidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, en la que él anunciaba o denunciaba que efectivamente son más de 130 jueces los que han denunciado amenazas e intimidaciones por la labor que desarrollan en la impartición de justicia. Eso, sin ninguna duda, el señor comisionado evidencia que hay directamente una intención de afectar la independencia de los jueces en la loable función de administrar justicia y, por supuesto, de contribuir a que el índice de impunidad baje. ¿Qué ha pasado con estos hechos que, como ya se mencionó por mis colegas, hay una situación de linchamiento, diría yo, mediático, fundamentalmente en contra de los principales actores de esta implementación de transformación del derecho penal o del proceso penal guatemalteco? Estoy hablando del doctor César Barrientos Pellecer,
presidente de la Cámara Penal, y de la doctora Claudia Paz, fiscal general del Ministerio Público. Recientemente, en agosto del año pasado, la defensa de los militares hoy procesados por genocidio presentó querellas en contra de estos funcionarios bajo el argumento de que en una de las reuniones que tenía conjuntamente con operadores de justicia, estos habían manipulado de una o otra forma a los jueces para insinuarles que no aplicaran la Constitución y las leyes de la República. Esto se constituyó en un antejuicio en contra de estos dos funcionarios, pero el antejuicio, digamos que no es lo relevante. Lo relevante es la forma mediática en la cual se ha utilizado estos antejuicios. Esto ha llevado a que tanto el doctor Barrientos como la doctora Paz sean constantemente señalados por los medios de prensa como quienes forman parte de una conspiración en contra de la independencia judicial, cuando lo que están haciendo es totalmente lo contrario. Están profundizando, están implementando que las investigaciones sobre crímenes sean de pasado, sean de presente, sean más efectivas, para que la efectividad del acceso a la justicia para víctimas sea más garantizada. Entonces, cuando se dan estos avances, los grupos que siempre han estado cubiertos por la impunidad, hoy despiertan y mueven cualquier arma para poder destruir los avances. Tanto así que coincidentemente en el mes de agosto del año pasado, parece irónico, pero el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial presenta públicamente, con prensa, con medios escritos, televisivos, radiales, una carta donde solicitan la renuncia irrevocable del presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente, este sindicato estaba asesorado por los abogados litigantes que defienden a personas que están involucradas en graves violaciones a derechos humanos. Todo esto, señores comisionados, efectivamente ha conllevado que en estos últimos meses y en la víspera de iniciar un juicio histórico en Guatemala, en la cual se juzga genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, tengamos también, en este caso emblemático, ya amenazas o intimidaciones en contra de los operadores que están encargados de este proceso emblemático. Aquí el fiscal ha recibido insinuaciones de corrupción y amenazas, y los jueces integrantes del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo que están a cargo de este caso han sido denunciados simple y sencillamente porque no quisieron o no autorizaron la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional en otro caso de graves violaciones a derechos humanos. Pero recientemente, y por eso hice la implementación que la Cámara Penal ha dado a todas las reformas procesales y particularmente la intercepción telefónica legal, dio como resultado interceptar últimamente una llamada en la cual se estaba comportando para asesinar a uno de los jueces de mayor riesgo que están a cargo del caso de genocidio. Este es un hecho tan grave que efectivamente conlleva que los operadores honrados, dignos, valientes, que están dispuestos a que la impunidad no siga permeando en la sociedad guatemalteca, sean un objeto de intimidaciones, amenazas y posibles atentados. Pero lo más grave, según nuestra perspectiva, es que efectivamente el Estado de Guatemala y particularmente el Ejecutivo promueve de alguna u otra forma esta actitud de algunas partes en contra del avance importante que se ha dado en materia penal y en materia de derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Ya lo dijeron los colegas. Tanto el presidente, desde su toma de posesión, al solicitar a la comunidad internacional que no apoye a los grupos de la sociedad civil, como él lo dice, y lo digo con todo respeto, él no apoyen a aquellos que no vivieron la guerra y viven de la guerra. Las personas que colaboramos con las víctimas, las organizaciones que acompañan a las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos, se ven aludidas por esta agenda. Pero además, tanto el presidente como el secretario de la Paz públicamente han anunciado que en Guatemala no hay genocidio. El secretario de la Paz ha dicho que en Guatemala no se pueden juzgar las desapariciones forzadas, que no hubo genocidio,
que todos los militares están amnistiados, lo cual es inaudito, viniendo de un secretario de la paz que debería defender los acuerdos de paz, que en el Acuerdo Global de Derechos Humanos se establece el compromiso de la lucha contra la impunidad de parte del Estado. En ese sentido consideramos con todo respeto que efectivamente esto sin duda alguna vulnera la independencia judicial y el avance en materia de derechos humanos en la lucha contra la impunidad en Guatemala. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la representación de los peticionarios por su presentación y también tiene la palabra la delegación del Estado. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Mi nombre es Luis Carranza, soy representante permanente alterno de la misión de Guatemala aquí ante la Organización de Estados Americanos. Tengo el honor de estar presidiendo esta delegación y de presentarles a los miembros que están aquí presentes por parte del Gobierno de Guatemala, el licenciado Jorge Humberto Herrera, quien es presidente de la Comisión Nacional de Resarcimiento, la licenciada Zenaida Patricia Escobedo Gowans, quien es secretaria de la Unidad de la Mujer y Análisis de Género del Organismo Judicial. Sí. Disculpe la interrupción, al parecer no hay sonido. Para la traducción, sí. Bien, decía que la composición de la delegación del Gobierno de Guatemala está el licenciado Jorge Humberto Herrera, quien es presidente de la Comisión Nacional de Resarcimiento, la licenciada Zenaida Patricia Escobedo Gowans, quien es secretaria de la Unidad de la Mujer y Análisis de Género del Organismo Judicial, la licenciada Lucrecia Alonso, quien es asesora de la Secretaría Presidencial de la Mujer, el licenciado Osvaldo Enríquez, director de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, el licenciado Rodrigo Villagrán Sandoval, quien es director de seguimiento de casos internacionales de la Comisión Presidencial en materia de derechos humanos, la licenciada María Elena Rodríguez, quien es directora de Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos de COPREDE, de la misma Comisión Presidencial, y el licenciado Gerson Eliu Lorenzana Villela, quien es analista de la Dirección de Mecanismos de Protección a los Defensores de Derechos Humanos de COPREDE. Yo quisiera inmediatamente cederle la palabra al licenciado Rodrigo Villagrán, quien expondrá los puntos principales por parte del Estado de Guatemala respecto a las denuncias de ataques a operadores de justicia. Buenos días, ilustres comisionados, honorables peticionarios y estimado público. El objeto de la presente exposición es informar sobre lo solicitado en una convocatoria realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la audiencia programada dentro del 147º periodo ordinario de sesiones. Como se ha indicado con anterioridad, la audiencia mencionada ha sido requerida con el objeto de presentar a la ilustre comisión información detallada y actualizada acerca de la situación de las y los operadores de justicia en Guatemala, haciendo especial énfasis en los ataques perpetrados contra quienes se encuentran involucrados en el impulso y tramitación de los casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Por lo anterior, el Estado amplía la información que fuera enviada en resumen de puntos principales y proporciona tanto a los requirientes como a la ilustre comisión la información requerida. El primer tema a abordar será el de la situación actual de los operadores de justicia en Guatemala. La política del Estado de Guatemala en materia de derechos humanos a favor de los defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables ha evolucionado paulatinamente conforme a las recomendaciones convencionales y no convencionales de los sistemas universal y regional de protección a derechos humanos. El Bufete Jurídico de Derechos Humanos, la Organización Abogados Sin Fronteras de Canadá y el Centro por la Justicia del Derecho Internacional aducen en la página 3 de su escrito de solicitud que en Guatemala los y las operadores de justicia realizan su labor en condiciones de extrema violencia e inseguridad. No obstante lo anterior, el Estado de Guatemala reitera que ha tomado en la medida de sus posibilidades todas las acciones correspondientes y tendientes a prevenir, disminuir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia e inseguridad hacia los operadores de justicia, motivo por el cual a continuación se presentan las medidas más destacadas respecto a la prevención y protección de los operadores de justicia, impulsadas desde las instituciones correspondientes. En términos generales, las acciones más importantes emprendidas por el Estado para proporcionar protección son: la Corte Suprema de Justicia, por el Acuerdo 5-2002 del 19 de marzo del 2002, creó la Unidad de Seguridad del Organismo Judicial, misma que por la importancia y trascendencia que ha tenido su labor, se ha convertido mediante el Acuerdo 44-2012 en la Dirección de Seguridad Institucional del Organismo Judicial.
Dicho cambio provee a la dirección de distintas funciones y atribuciones que permiten una mayor amplitud en su labor de protección que antes no tenía. El Ministerio de Gobernación, como mecanismo nacional encargado de seguridad ciudadana, ha brindado protección desde el año 2003 a 10 administradores de justicia, a 7 fiscales y a un abogado. Asimismo, se ha coordinado entre los 3 organismos del Estado aprobar como parte de la política de protección para jueces y magistrados la asignación de 30 millones de quetzales para el funcionamiento de la Dirección de Seguridad Institucional del organismo judicial y 2 millones de quetzales para la seguridad del Ministerio Público. Existe coordinación y cooperación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación para la protección de fiscales, protegiéndose así aproximadamente a 40 fiscales. Asimismo, entre el 2004 y 2007, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos ha solicitado protección para 51 jueces. A continuación presentaremos las acciones concretas realizadas por el Ministerio Público para proteger a sus fiscales. A partir del plan estratégico del 2010 al 2014 de la fiscal general Claudia Paz y Paz Bailey, se ha iniciado la implementación de la política de persecución penal estratégica, que además de generar resultados importantes en diversos casos, ha generado situaciones de riesgo para los fiscales. Para proteger a sus funcionarios de lo anterior, en el Ministerio Público existe una política institucional de protección a fiscales. La misma consta en los acuerdos 4-2010 y 5-2010, en el que le dan origen al Departamento de Seguridad del Ministerio Público. Dicha política se creó con base en un análisis elaborado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El Departamento de Seguridad, mencionado anteriormente, fue creado con el objeto de definir, planificar, ejecutar y evaluar las políticas y estrategias de todos los funcionarios y personal de la institución para así poder brindar el resguardo y seguridad de los mismos en las instalaciones que tiene el Ministerio Público en toda la República. Además de la medida interna anteriormente mencionada, existe coordinación por parte del Ministerio Público con la Policía Nacional Civil para proporcionar seguridad a todos los operadores de justicia, misma que incluye el brindar, entre otras cosas, seguridad personal, seguridad perimetral y de puesto fijo, de conformidad con lo establecido en el decreto 70-96. El Estado hace ver también que dentro de las acciones realizadas para el fortalecimiento de la investigación de los hechos delictivos, el Ministerio Público, mediante la suscripción de los acuerdos 7-2001 y 37-2010, ha creado dentro de su estructura a la Unidad Fiscal de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos, Operadores de Justicia, Periodistas y Sindicalistas, ello con el objetivo de encargarse especialmente de la persecución penal de hechos delictivos cometidos en contra de dichas personas cuando sean en razón de la función que estos desempeñan. Entrando a conocer en sí las estadísticas de los datos de denuncias por ataques a operadores de justicia en el Ministerio Público, se logró constatar al analizar el número de denuncias recibidas en los últimos 3 años respecto a jueces, fiscales, defensores, que el delito más denunciado es el de amenazas. Las denuncias recibidas por los delitos cometidos contra jueces y magistrados en el periodo comprendido del 2010 al 2013, según datos del Ministerio Público, al 8 de febrero de 2013 son: en el año 2010 hubieron 40 amenazas, en 2011 18, 2012 26 y en el año 2013 no había ninguna. Las denuncias recibidas por delitos cometidos contra defensores públicos en el periodo comprendido del 2010 al 2013, según datos del Ministerio Público, al 8 de febrero de 2013, hacen constar de que hubieran que en el año 2010 hubieron 53 denuncias, en el 2011 38, en el 2012 33 y en el 2013 no había ninguna, para un total de 124 denuncias recibidas por delitos cometidos contra defensores públicos. Y por último, las denuncias recibidas por delitos cometidos contra fiscales del periodo comprendido también del 2010 al 2013, según datos del Ministerio Público, al 8 de febrero de 2013. Han habido en el 2010 54 denuncias, en el 2011 67, en el 2012 61 y en el 2013 2, para un total de 174 denuncias. Se quiere indicar que las condenas por dichos delitos cometidos en contra de operadores de justicia, según datos del Ministerio Público al 8 de febrero, son en total 11, de las cuales se dieron del 2010 al 2012, habiendo 7 condenas en el año 2010, 3 en el 2011 y en el 2012 una. No obstante que el Ministerio Público es el encargado de la persecución del ejercicio de la acción penal, el Estado de Guatemala también coordina y promueve desde el organismo ejecutivo medidas y políticas centradas en proteger y resguardar a los operadores de justicia en el más amplio sentido, pues varias instituciones de dicho organismo coordinan acciones para proteger a los operadores que se consideran en peligro por causa de su función pública.
De conformidad con el artículo 36 de la Ley del Organismo Ejecutivo, al Ministerio de Gobernación le corresponde formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes y la garantía de sus derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales. El Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, es el ente encargado de implementar las medidas de protección a los operadores de justicia, defensores de derechos humanos y demás personas que han sido objeto de amenazas o ataques en función de la administración de justicia. Dentro de la estructura de la Policía Nacional Civil se encuentra la División de Protección a Personas y Seguridad, cuya función es la implementación de medidas de protección personal y de puesto fijo que se encargan de la seguridad perimetral de aquellas personas que requieren un acompañamiento específico de alguna denuncia recibida. Por otra parte, cabe mencionarse que existe un proyecto entre el Ministerio de Gobernación y COPRED para el impulso del Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Operadores y Administradores de Justicia. El programa contempla un protocolo institucional de protección cuyo contenido establece mecanismos, esquemas de seguridad y estudios de riesgo que se deben de implementar por parte del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil. En este se incluye la implementación de medidas cautelares o provisionales dictadas por la Comisión y o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, COPRED coordina, da seguimiento y rinde informes sobre la implementación de las medidas de protección hacia las personas que solicitan las medidas cautelares y provisionales. En la actualidad, y a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, en coordinación con el Ministerio Público, brinda medidas cautelares a 9 operadores de justicia. Sin embargo, ninguna de estas es derivada de una denuncia presentada por operadores de justicia que tramitan de casos derivados del conflicto armado interno. El organismo judicial desde el 2006 impulsa acciones que aportan condiciones idóneas de seguridad a los administradores y operadores de justicia, a fin de garantizar el acceso y la aplicación de la misma. Para ello asignó para la protección de los jueces 30 millones de quetzales anuales que tienen como objetivo fortalecer la protección de los funcionarios en riesgo. Con esta perspectiva y en áreas de fortalecer la seguridad del organismo judicial, a efecto de cumplir eficazmente con las funciones constitucionales asignadas, se creó la Dirección de Seguridad Institucional. Dicha dirección se instituye con la función de proporcionar seguridad a los señores magistrados y jueces, a las instalaciones y bienes del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, y además dichas funciones constituyen los dos pilares esenciales del ejercicio de la prevención, los cuales fundamentan la política de la dirección. Como se ha mencionado, el primer pilar lo constituye la protección a funcionarios y el segundo lo constituye la protección a las instalaciones. Los mecanismos que se utilizan para conseguir el resguardo de dichos bienes están basados en 3 herramientas principales, siendo estas los estudios de seguridad, el análisis de riesgo y el análisis situacional. Dicha dirección ha identificado que algunas formas utilizadas para amenazar a los jueces y magistrados son escritos anónimos, llamadas telefónicas, envío de correos y persecución con vehículos. Sin embargo, con las medidas que se han estado implementando, poco a poco se pretende disminuir dichas amenazas hasta erradicarlas completamente. Con el fin de mitigar lo anterior, se han aplicado algunas medidas de seguridad, como por ejemplo cambios de juzgados para jueces, asignación de personal de seguridad y en ocasiones recomendación de medidas que deben tomar dichos funcionarios con el fin de no exponerse a peligro. Se les han asignado vehículos, asignado armamento y equipo temporal o permanente dependiendo de cada caso en particular. Adicionalmente, es importante recordar que entre todos los avances que ha tenido el Estado tras la implementación de diversas medidas para proteger a los jueces, el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, es el encargado de implementar las medidas de protección a los operadores de justicia como se explicó en el apartado anterior. El Estado desea ahora informar sobre los supuestos ataques perpetrados contra aquellas personas que se encuentran involucradas en el impulso y tramitación de los casos de violaciones a derechos humanos que ocurrieron durante el enfrentamiento armado interno. Según el Sistema Informático de Gestión de Casos del Ministerio Público y la Agencia Fiscal de Delitos contra Operadores de Justicia, establecen que el número de denuncias por delitos de amenazas o intimidaciones en contra de operadores de justicia que conocen casos del conflicto armado interno son 3, las cuales fueron presentadas a partir del año 2009 y se encuentran actualmente en fase de investigación. En este sistema no se encuentra registro alguno de asesinato de jueces que conocen de este tipo de casos. Referente a las amenazas e intimidaciones en contra jueces y juezas del Tribunal de Alto Impacto, se sabe que las mismas son constantes, reiterativas y van dirigidas particularmente a la presidenta de dicho tribunal. Por ello, tanto el organismo ejecutivo como el organismo judicial han implementado las medidas correspondientes para brindar la protección adecuada y resguardar tanto su integridad física como moral.
La Corte Suprema de Justicia comisionó a la Dirección de Seguridad Institucional el resguardo de la integridad física y moral de dichos magistrados a través de las medidas y procedimientos establecidos a partir del estudio de seguridad, análisis de riesgo y el análisis situacional que emitieron. El Estado ahora se quiere pronunciar sobre la supuesta campaña de desprestigio contra los operadores de justicia. Los requirientes indican en su escrito de solicitud que a partir del año 2011, algunas de las personas acusadas de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto, sus abogados y diversos actores de la sociedad guatemalteca opuestos al juzgamiento de estos casos han iniciado una campaña de desprestigio, intimidaciones y amenazas dirigida en contra de los jueces, magistrados y fiscales que conocen de estos procesos. El Estado desea indicar que dentro del régimen jurídico vigente en el país se encuentran reconocidas la libertad de pensamiento, expresión y de prensa. Atendiendo a estos principios de libertad individual, todos los ciudadanos y personas que se encuentren dentro del territorio nacional tienen la prerrogativa de pensar y expresarse de conformidad con sus creencias y opiniones sin obligación de justificarlas ante ningún ente u órgano estatal. En este sentido, el Estado les reitera a los requirientes que, tal como se ha expuesto con anterioridad, existen mecanismos y políticas promovidas por el Estado para brindar la protección correspondiente a los funcionarios que supuestamente sufren un vejamen. No obstante, de momento se desconoce que además de los casos que ya se indicaron, de los cuales únicamente 3 son relacionados a casos del conflicto armado interno, haya otros funcionarios que consideran necesitar protección, pues no han planteado las denuncias correspondientes. A su vez, el Estado entiende que los solicitantes fundamentan su dicho en publicaciones de prensa, a los que ellos mismos se identifican como campos pagados, lo cual indica que las personas responsables de dichas publicaciones pagaron por publicar una postura determinada, a lo cual tienen derecho y no constituye delito alguno. Vale la pena destacar que si, como indican, alguna persona considera que dichas publicaciones constituyen campañas de desprestigio en su contra, están en la libertad de hacer uso de su derecho de acción y pueden denunciar a los responsables por calumnia o difamación, situación que de momento no es del conocimiento del Estado que se haya hecho. El Estado ahora deseará pronunciarse por la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional. Los honorables peticionarios indican en su escrito que les preocupa las medidas que existen para garantizar la seguridad e independencia de los operadores de justicia, particularmente en los casos emblemáticos del conflicto armado, en los que se espera que la Corte de Constitucionalidad resuelva los recursos relacionados con la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional y que estos procesos están paralizados como consecuencia de los recursos de amparo interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad por los sindicados con el fin de beneficiarse de una amnistía. A lo anterior, el Estado de Guatemala manifiesta a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los peticionarios que se deben de respetar todas las leyes vigentes en el país, incluidas las de amnistía, pues para que una ley deje de ser aplicable, la misma debe ser derogada. De lo contrario, su observancia es obligatoria, en virtud que la propia Constitución guatemalteca establece que no puede alegarse ignorancia de su uso, costumbre o práctica en contrario respecto de la ley. Por otra parte, el Estado desea aclarar que no es, como quieran hacer ver los requirientes, un medio mediante el cual militares pueden retrasar sus procesos de justicia, sino es un mecanismo establecido en la ley, al cual todas las personas tienen derecho a ejercer dicha acción. Asimismo, se aduce que los procesos en contra de algunos de los supuestos responsables de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado están paralizados por innumerables recursos como el amparo, con fin que se les aplique la Ley de Reconciliación Nacional. A lo anterior, el Estado indica que, en primer lugar, cualquier persona que considere que se le está transgrediendo cualquier derecho dentro de un proceso está en derecho de interponer un amparo para restituir el daño ocasionado. En segundo lugar, aclara que si bien en el caso que expresan los requirentes, quienes están haciendo uso del recurso son militares, tiene el derecho a recurrir cualquier persona implicada en hechos de aquella época, ya que el amparo no es específico para miembros del ejército, a efecto que se les aplica la ley en cuestión. Por lo que la aplicación de dicha ley debe de continuar hasta que la misma sea derogada o que sea declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad, ya que a la presente fecha la misma sigue vigente y su aplicación debe respetarse. Por último, y como conclusión, el Estado de Guatemala desea ratificar que en la medida de sus posibilidades ha tomado todas las acciones correspondientes tendientes a prevenir, disminuir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia e inseguridad que se encuentran dirigidas en contra de los operadores de justicia. Y espera que con este informe
La ilustre comisión y los peticionarios pueden valorar de manera positiva sus esfuerzos para luchar contra dicha situación, ya que ha aumentado el presupuesto para la protección de los operadores de justicia en 32 millones de quetzales. Y es hasta la fecha de hoy que solo hay 3 casos de denuncias por delitos de amenazas o intimidaciones en contra de operadores de justicia que conocen casos del enfrentamiento armado interno. Les agradezco su atención. Muchas gracias a la delegación del Estado por su presentación. Le consultaría a la relatora para Guatemala, la comisionada Shelton. Tiene uso de la palabra. Thank you very much. As you know, this was one of the issues that we discussed during the mission to Guatemala last May, and it is of concern. There are obviously some extremely important major cases that are going on now. So I have some questions of both the petitioners and of the government. One is I would like to know something specific about the nature of the threats that are being delivered. Whether are these coming by telephone, by letter? Are you talking about the type of statements that were made in the press? We could get a little bit more information that might help in assessing the types of measures that the government has taken. Also, while the focus of this has been on the prosecutors and the judges, witnesses are also extremely important in these cases. And I'm wondering whether you have information about threats against witnesses and whether the government could talk about any special measures, particularly in the Rios Montt case, given the high number of witnesses and the importance of the case as to what is being done in that regard. In respect to the military, I'm wondering whether the government has taken any measures to pass down through the chain of command a policy of zero tolerance for any harassment or any threats that might be made in respect of any of these cases. Given that the military is a hierarchical organization, it would seem that measures of that type should send a very clear message against the kinds of threats that allegedly have been made. And then finally, I wanted to ask about the press statements that have appeared here. Among the measures taken, I didn't hear anything about laws concerning incitement to violence. And I'm wondering if any action has been taken about some of the statements that would appear, and I don't want to prejudge anyone's case, but would appear to be inciting violence. Whether there is such a law, whether it applies to the press or to those who made the statements that the press is reporting, or both, and whether any action has been taken in that regard. Thank you. Gracias, comisionada. El comisionado Felipe González, también expresidente de la comisión. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Le agradezco a las peticionarias y peticionarios y a los representantes del Estado por sus intervenciones que son de mucha utilidad para la comisión. Yo quisiera hacer un comentario y comenzar valorando el hecho de que se haya producido una serie de avances en Guatemala en relación con la confrontación de violaciones graves, masivas y sistemáticas ocurridas en el pasado. Este es un tema que respecto de Guatemala la Comisión ha venido tratando desde hace décadas y desde luego es una buena noticia ver que se han producido avances en este sentido. Lo importante es que eso ahora se consolide y que los obstáculos que señalaban los denunciantes para ello sean removidos de manera que se pueda continuar avanzando a este respecto. Ahora, en ese sentido, la labor que desempeñan los operadores de justicia, desde luego, es crucial y es muy importante que desarrollen su labor sin presiones. En general, la labor de los operadores de justicia es crucial para la protección de los derechos humanos, tanto en lo que se refiere a esta situación de investigaciones de violaciones graves, masivas y sistemáticas del pasado, como otro tipo de violaciones a los derechos humanos, y de allí la atención especial que la CIDH le presta a la defensa de
de los derechos de los y las operadoras de justicia de manera de asegurar su correcto desempeño y que sea libre de presiones. En ese sentido, resulta preocupante la existencia de cientos de amenazas y es importante que se continúen reforzando los mecanismos desde el Estado para llevar adelante una política de prevención al respecto. Lo último que quisiera comentar se refiere a las declaraciones de autoridades, sin entrar en ninguna en particular, sino analizando el asunto de manera general. Por una parte comparto, me parece importante lo que planteaba la comisionada Shelton respecto de eventuales incitaciones a la violencia. Por otra parte, como señalaba la ilustre delegación del Estado, hay un tema en el sentido de que hay ciertos tipos de declaraciones que no constituirían delito. Sin embargo, aquí el punto no se trata solo de declaraciones que puedan constituir delitos. El asunto es que, si bien, por cierto, que los funcionarios y las autoridades públicas poseen un derecho a la libertad de expresión, como los ciudadanos en general, desde luego que por el tipo de función que desempeñan también, y como digo, más allá de si sus declaraciones importen o no la comisión de delitos de injuria, calumnia, difamación o como está regulado en el derecho interno, el punto es que esas declaraciones no afecten el normal desenvolvimiento del Estado de Derecho. Entonces, el tipo de apreciaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, no me refiero solo bajo el sistema de casos, sino en general en sus informes, etcétera, comprende otro tipo de circunstancias también. O sea, la Comisión, por ejemplo, cuando analiza la situación de los operadores de justicia, está procurando determinar cómo la manera en que operan, la libertad con que operan exentos de presiones los operadores de justicia, es o no la adecuada en un Estado de Derecho, y en el funcionamiento adecuado de un sistema democrático y en las investigaciones en materia de derechos humanos. En ese sentido, presión no es sinónimo de amenaza. Amenaza es un tipo de presión especialmente grave, pero desde el aparato del Estado, y hablo en general, no me estoy refiriendo a la situación específica de Guatemala, desde el aparato del Estado puede ocurrir que haya formas de presión distintas a las amenazas que también importan o impliquen una reducción en la fortaleza del Estado de Derecho. De allí que sea importante el acometer esto de manera global, y no solo como determinar si existen o no delitos de parte de funcionarios públicos en las declaraciones que hacen. Si bien, como digo, tienen derecho a la libertad de expresión, las expresiones que profieran tienen una relevancia desde el punto de vista de la calidad del Estado de Derecho y en este caso de la posibilidad de confrontar violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, comisionado. También me uno al agradecimiento a los peticionarios por hacerle visible a la Comisión Interamericana la situación de los derechos humanos de operadores de justicia en Guatemala y la información que también sobre el particular nos aporta el Estado, que sin duda van a constituir un insumo muy importante para el informe que está preparando la Relatoría para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos sobre la situación de los operadores de justicia y sus garantías en toda la región, ¿verdad? Entonces, esto, por lo que se refiere a Guatemala, es muy apreciada esta información y que le hemos estado dando seguimiento, no solo desde la Relatoría de Defensores, sino también, como ustedes saben, el mandato que el Pleno le dio a la Relatoría para el efecto y que también fue objeto de la visita que hizo la comisionada relatora Diana Shelton, y así lo continuaremos haciendo, dado precisamente lo que ya se ha destacado por mis colegas en cuanto al reconocimiento del rol fundamental que desempeñan los operadores de justicia en la vigencia de los derechos humanos y la protección, vigencia del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Yo también hemos
hemos tomado nota de estas medidas a las que hace referencia el Estado, pero también quisiera que en su oportunidad nos lo complementara en cuanto a esas medidas específicas de protección que hubiese adoptado el Estado. Ya se han mencionado algunas con relación a juezas y jueces que conocen de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, pero también se ha llegado a información a la Comisión Interamericana por lo que se refiere a ciertas amenazas o ataques que han sufrido los jueces del Tribunal de Primera Instancia de Penal y Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente. Si hubiese alguna información sobre el particular, también agradeceríamos que nos la proporcionaran en cuanto a las medidas que se hubiesen ya tomado para salvaguardar su función. Y también este aspecto que mis colegas pusieron énfasis en cuanto a esta cero tolerancia que debe existir, que señalaba la comisionada Shelton, en el sentido de, preguntaría las acciones específicas que han sido adoptadas por el Estado con el fin de promover el respeto en general a la función judicial y a la independencia e imparcialidad que requieren para su actuación, ¿verdad? Que dentro de la sociedad efectivamente se concibe y haya cero tolerancia en cuanto a cualquier tipo de presión, o como lo señalaba el comisionado González, en fin, este aspecto también agradeceríamos la información. Y lo relativo también a estas fuentes, también la comisionada Shelton mencionaba las fuentes principales de riesgo, y si acaso se ha mencionado ya de 11 condenas, bueno, si se ha logrado identificar a estos perpetradores de ataques a operadores de justicia, se considera que son terceros, exmilitares, el crimen organizado, en fin, también de ahí poder identificar cuáles son la identidad de los perpetradores para inhibirlos y actuar con la energía correspondiente. Obviamente es información que les solicitaríamos a ambas partes. De nuevo, nuestro reconocimiento por su participación. Daríamos 3 minutos en este momento para cada parte, y estaría atenta a la Comisión Interamericana a recibir posterior información. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Como ya lo mencionaron los representantes del Estado, pero también el licenciado Pérez, solamente entre enero y febrero ha habido 43 amenazas a operadores de justicia. La propia Asociación de Jueces y Magistrados del organismo judicial habla de la existencia de 800 jueces, y solamente de ellos 130 a 140 tiene realmente protección adecuada. ¿De dónde vienen las amenazas? Provienen o las obstrucciones de diferentes lugares, medios de comunicación, de denuncias penales y solicitudes de antejuicio, presiones directas ante los propios operadores de justicia. Del 2002 al 2012, 640 jueces y magistrados, sin hablar defensores públicos y ministerios públicos, sufrieron amenazas e intimidaciones en su trabajo. Y me gustaría, justamente con la pregunta que hace el presidente y con lo que se mencionaba anteriormente, en relación con la jueza Yasmín Barrios. Esta jueza, que es la presidenta hoy en día del Tribunal de Alto Riesgo, que está llevando el proceso de genocidio y que antes había presidido el tribunal que llevó las condenas de la masacre de las 2 R's, de la masacre de Plan de Sánchez, del caso Mirna Macchang y del caso Gerardi, tiene desde el 2002 medidas cautelares por esta ilustre comisión. Entonces, el problema en Guatemala también radica en la falta de erradicación real de las cuestiones y de las cuestiones que ponen en riesgo a estos operadores. La jueza Yasmín Barrios denunció que había un plan destinado o planes destinados para eliminarla. Obtuvo información específicamente en ese sentido. Entonces, las amenazas vienen de manera directa, pero también al más alto nivel. Están atacando de manera política al presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y a la jefa del Ministerio Público. Entonces, más allá del blindaje y de la protección personal, nos parece, y reiteramos, el blindaje político que se tiene que dar a la labor de estos operadores de justicia. Y eso, cualquier expresión en relación con que no hubo genocidio,
genocidio, con que no aplica la amnistía, con que tiene que haber reconciliación nacional, simplemente lo que hace es acrecentar el discurso institucional en contra de la labor que están haciendo los jueces. Y específicamente sobre la ley de reconciliación nacional, es importante recordar que previamente ya había habido precedentes en donde se señalaba que para casos de violaciones de derechos humanos no aplicaba esta ley de reconciliación nacional. Hay un artículo 8 de esa ley, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por eso es que no se refiere a la amnistía en Guatemala, porque entendía que había un precedente judicial importantísimo que podía efectivamente hacer que se enjuiciara y que no se aplicara la ley de amnistía. Efectivamente, como bien decía el comisionado González, no se trata únicamente de las amenazas directas o de ataques físicos o a la integridad física y personal de los señores jueces y magistrados y de los operadores de justicia, sino que en general se trata de generar un clima que debilita a las instituciones de justicia y que les impide resolver adecuadamente. En esa materia también refería la distinguida Alejandra Nuño de Segil que efectivamente no existe una erradicación real por parte del Estado de Guatemala en cuanto a este tipo de violaciones. Se debe recordar también, como decía la distinguida comisionada Shelton, que en cuanto a las víctimas sufren de una especial desprotección. Estos testigos, en la mayoría de los casos, particularmente de masacres y de violaciones del pasado, tienen que trasladarse del interior de la República hacia los juzgados de mayor riesgo en algunos de los casos, y esto no siempre es garantizado, así como tampoco se garantiza su seguridad en las represalias posteriores a los delitos. Muchas gracias nuevamente por su participación. Tiene la palabra la delegación del Estado. Bueno, relacionado a las medidas de protección que el Estado ha brindado para jueces y juezas de violaciones a derechos humanos, dependiendo del caso en particular, es cómo se le asigna a ellos la protección, si es seguridad personal o perimetral, o incluso en algunos casos se ha cambiado juzgado. En cuanto a la pregunta, si hemos logrado determinar de dónde vienen las fuentes de las amenazas, como hemos mencionado, solo hay 3 casos que se están llevando, o sea, que se han denunciado por casos del conflicto armado interno. Todos los demás provienen de casos que vienen de otros juicios. Pueden ser materia civil, materia penal, materia laboral incluso. Y sí se ha logrado determinar en los casos de condenas quién es quien amenazó o quién es el que trató de cometer el delito, porque obviamente se le condenó. Se ha logrado identificar que algunos de los casos penales sí son maras o del crimen organizado diferente, que pueden ser narcotraficantes quienes están denunciando a dichos jueces. En cuanto a las acciones específicas adoptadas por el Estado para promover la independencia judicial referente a los ataques en sí que se están dando o a las denuncias en contra de los jueces en los campos pagados, como se ha reiterado, si fuera o hubiera algún delito, se pudiera perseguir penalmente a las personas quienes están haciendo los campos pagados. En Guatemala, cuando ustedes gestionan un campo pagado, tienen que ir al diario donde lo quieran publicar y van a pagar la ficha en la cual se va a ilustrar el campo, dependiendo si es de una página o de media página, y uno tiene que dejar al depósito por si alguien se quiere o si alguien quiere contestar lo que se ha dicho en el campo pagado. Eso se debe hacer y está constituido en la Ley de Emisión del Pensamiento, que es una ley dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, y se quiere también hacer ver a los peticionarios que si se considera que se ha impreso algún escrito que tenga alguna calumnia o injuria en contra de algún juez, cualquiera puede ir, y hay un juicio en jurados en Guatemala que va a ser el que va a determinar si se ha cometido o no dicho delito. Por último, en cuanto a la Ley de Reconciliación Nacional, o sea, su aplicación, sí, es cierto, en el artículo 8 se establece qué puede o qué no puede estar amnistiado por dicha ley. Hay 3 situaciones que no están amnistiadas. Es el genocidio, la desaparición forzada y la tortura. En cuanto al genocidio y la desaparición forzada y la tortura, los 3 son delitos. Ahorita se está juzgando, como se ha mencionado, Ríos Montt por genocidio. Pero no es sino hasta que él esté juzgado que se pueda decir alguien cometió genocidio. Entonces, es a partir de ahí que nosotros ya podríamos hablar hubo genocidio en Guatemala. No es hasta de que a él se le juzgue y se declare que hubo, que se puede decir que hubo o no. Bueno, espero haberles contestado sus preguntas. Sí, a ver, por favor, el comisionado González.
No, eso lo último que se dijo, no como una cuestión de derecho penal general, porque es distinto la existencia de un delito de la determinación del responsable. O sea, se puede, de hecho, normalmente es la primera fase de la investigación penal determinar la existencia de hechos con carácter de delito, que en este caso podría ser genocidio, y luego determinar quiénes son los perpetradores. Solo una observación penal. Sí, ciertamente en los términos que lo precisó el comisionado González, hacemos esta desde la perspectiva de la comisión, y lo que ha sostenido evidentemente es esta posición. No necesariamente hay que esperar a la identificación de un responsable para reconocer cierta situación. Nuevamente muchas gracias a las dignas representaciones de las organizaciones peticionarias como del ilustre Estado de Guatemala por su participación en esta audiencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguirá monitoreando la situación de los derechos humanos de operadores de justicia en Guatemala y estará atenta a recibir la información complementaria derivada de la presente audiencia. Muchas gracias.